Hola a todos, bienvenidos a su sección de microbiología. El día de hoy platicaremos acerca de cómo es que nos fuimos percatando de que los microorganismos provocan las enfermedades infecciosas. Entonces, nuestra historia comienza con la seda. Este tejido delicado, suave y muy caro. ¿Por qué es tan caro el tejido de la seda? Bueno, pues porque proviene de este amiguito animal. Este amiguito es una oruga y como buena oruga forma su capullo, el que tenemos del lado derecho. Bueno, pues a este amiguito se le llama el gusano de la seda y efectivamente la seda se fabrica con los hilos de estos capullos. Entonces, la seda es carísima porque imagínense cuántos capullos se necesitan para formar apenas un pañuelo. No se diga una corbata o peor un vestido, además de lo laborioso que es la fabricación de la seda. Pues bueno, imagínense que en aquella época ustedes se dedican a la seda y de repente los capullos no están formándose. ¿Se imaginan las pérdidas tan exorbitantes que estaban teniendo estos productores de seda? Entonces, por supuesto, querían encontrar la solución, querían saber qué era lo que estaba pasando porque sus capullos no se estaban logrando y entonces fueron a buscar a científicos que se animaran a darles una solución o una explicación a su problema. Así buscando encontraron a Agostino Bassi. Agostino Bassi era un entusiasta de las ciencias. Como aquella época todavía no conocíamos muchas cosas, pues los científicos solían dedicarse a no solamente una rama, sino que se aventuraban en muchas ramas. Pero una de las ramas que más le interesaba a Agostino Bassi era la biológica, y de esta manera aceptó el reto y se dio cuenta de que los gusanos estaban siendo o tenían algo en su superficie. Ese algo detectó que era un hongo y por lo tanto a la enfermedad se le da el nombre de enfermedad de Muscardín del gusano de seda. Entonces, el primer agente patógeno fue detectado por Agostino Bassi. Si bien no es un agente patógeno de humanos, pero es el primero al que se le conoce como responsable de causar una enfermedad. En su honor se le da el nombre a este hongo de Botrytis bassiana. Continuamos con nuestra historia porque también los humanos nos enfermamos. ¿Y por qué nos enfermamos? Bueno, vamos a poner un ejemplo. En el momento del parto, en un pueblo, seguramente no había una única mujer dando a luz en ese momento, sino que había una sala repleta de mujeres que estaban a punto de dar a luz. Y bueno, generalmente estos partos eran atendidos por personas a las que se les llama parteras. Todo muy bien. Pero el punto es que una partera atendía un parto y luego se pasaba a atender al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. Y entonces, curiosamente, las madres tenían una enfermedad, alguna enfermedad, después de dar a luz, a lo que se le llama de manera general fiebre puerperal, porque ocurre durante el puerperio, eso quiere decir después de dar a luz. Entonces, Oliver Wendell propuso que era esta fiebre puerperal porque los gérmenes se transmiten de una madre a la otra. Así que no nos estaba diciendo qué germen específicamente es, pero ya nos estaba dando una idea de que se podía llevar de un individuo al siguiente. Entonces, haciendo caso de esa reflexión, Ignaz Semmelweis propuso que para atender los partos, pues los médicos o las parteras o quien fuera a ayudar, tendría que aplicar el lavado de manos. Con el lavado de manos se solucionó estadísticamente significativo la propagación de la fiebre puerperal.
Entonces, así siguiendo con las propuestas de qué podríamos hacer para disminuir las enfermedades, pues se dieron cuenta de que también en los quirófanos ocurrían este traspaso de enfermedades, por lo que Joseph Lister propuso que se desinfectaran los quirófanos con una sustancia que se llama fenolacuoso, lo cual dio muy buenos resultados y la propagación de las enfermedades disminuyó significativamente. Entonces, el fenolacuoso se sigue utilizando en algunos lugares, pero de manera general en los hospitales actuales ya se sustituye el fenolacuoso por otro tipo de sustancias para la desinfección de los quirófanos. Esto es porque el fenolacuoso es aparte tóxico, pero pues es muy efectivo en la desinfección. Continuando con nuestra historia, pasamos a otra empresa. Siempre las empresas les interesa mucho que sus productos salgan adelante. Resulta que la empresa del vino empezó a tener problemas porque algunos de sus vinos sabían mal. Entonces, pues otra vez contrataron a un científico, en esta ocasión se acercaron a Louis Pasteur, curioso, como vamos a ver en muchas clases, de muchas temáticas, se adentró en el estudio del vino y dio avances en su composición química y otras cosas. Pero lo que nos atañe en este momento es que Louis Pasteur descubrió que la transformación del jugo de las uvas en lo que les gustaba tanto, que era el líquido vino, era provocado por agentes microscópicos. Y a estos agentes microscópicos les llamó fermentos. Actualmente sabemos que los fermentos se llaman levaduras, pero bueno, en ese entonces les llamó fermentos. Y otra de las cosas que detectó es que había fermentos buenos, que eran los que producían el vino, y fermentos malos, que hacían que el jugo de uva pues se echara a perder, supiera como a vinagre. Entonces había microorganismos como del mismo tipo, es decir, ambos fermentos, pero unos fermentos eran buenos y otros eran malos. Y no solo se detuvo ahí, sino que indagó la manera de deshacerse de los fermentos malos mediante la cocción del vino, o más bien del jugo, ¿no? Y entonces diseñó lo que ahora conocemos como pasteurización, que también es tema de otra clase. Y como les digo, era un entusiasta en general de las ciencias, por lo que también desmintió por completo la teoría de la generación espontánea. Y entonces él propuso que la vida proviene de la vida, o más bien lo demostró. Porque muchos científicos a la fecha ya habían intentado demostrarle a la sociedad que la vida proviene de la vida, pero por fin a Louis Pasteur, diseñando un experimento muy elegante, logró convencer a la comunidad científica de que esto es así. Bueno, vamos a pasar a otra enfermedad, ahora sí, una enfermedad que puede ser transmitida a los humanos, es el anthrax o carbunco. El anthrax es provocado por esta bacteria que se llama Bacillus anthracis. Cada uno de los segmentos cilíndricos que ven aquí es una bacteria. Y bueno, si ustedes saben algo de microbiología, las bacterias no tienen núcleo, así que no piensen que esto de aquí es un núcleo, ¿no? Recordemos que pues, las bacterias no tienen núcleo. Entonces, esto que se está formando aquí son esporas, es la manera de resistencia de este bacilo. Pero bueno, continuemos con nuestra historia del descubrimiento de los patógenos. El anthrax o carbunco, pues también se llama carbunco por su coloración,
También puede presentarse de manera cutánea o puede presentarse de manera sistémica, ¿no? Si se inhalan, por ejemplo, las esporas. Yo creo que han oído por ahí que en algún momento, pues, las personas en algunos países estaban alarmados por la propagación de estas esporas como una medida terrorista y etcétera, ¿no? Pero bueno, en la actualidad ya tenemos avances, se tienen medicamentos, etcétera. Bueno, la historia es que Alois Polander fue quien descubrió el bacilo. Muy bien, entonces ya sabemos, por fin, un agente que lo podemos ver, ya lo detectó, ya supo bien cómo era el agente y sabe a qué enfermedad está relacionada. Bueno, otro de sus colaboradores, Bravel, indicó que no solo eso, o sea, no solamente pudieron descubrir el bacilo y saber que provocaba las enfermedades, por ejemplo, en el ganado, sino que también las personas podían transmitir esta enfermedad, por ejemplo, a las ovejas. Y pues de ahí les dio la idea de que también podrían transmitir la enfermedad a otros seres, incluyendo pues entre humanos, ¿no? Entonces estamos hablando de que primero estamos conociendo por fin cuáles son esos agentes que están provocando enfermedades, uno por uno, se tuvieron que ir descubriendo uno por uno. Luego, que los agentes se transmiten de humano a humano, por ejemplo, pero no solo eso, sino también entre especies, porque Bravel descubrió que se pueden transmitir de los humanos a los animales, por ejemplo. Entonces, ya vamos descubriendo cada vez más cosas. Bueno, pues ¿se acuerdan de este señor Joseph Lister? ¿Sí se acuerdan? Pues el que desinfectó los quirófanos. Como les digo, en esa época las personas se dedicaban no nada más a una ciencia, sino a muchas al mismo tiempo. Entonces, Joseph Lister diseñó el primer cultivo axénico. Esto significa cultivo puro. Nosotros nos imaginamos o nos tenemos que imaginar que en el ambiente, en el escritorio, en mi mano, en una persona, no nada más hay un tipo de microorganismos, sino cientos de miles de microorganismos diferentes. Y entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos embarrar, no sé, el contenido de nuestra mano en un portaobjetos, lo vemos al portaobjetos y decimos, a ver, ¿cuál de todos estos me está provocando la enfermedad? Uy, ¿quién sabe? Porque hay muchísimos y como les decía Luis Pasteur, algunos son buenos y otros son malos. Entonces, ¿cuál de todos es el responsable? Pues para eso se necesita aislar, es decir, separar a cada uno y probar cada uno a ver si ese era el que provocaba o no la enfermedad. Y esto se realiza con un cultivo al que se le llama puro, es decir, donde el microorganismo está aislado. Eso es un cultivo axénico. ¿Cómo hizo el cultivo axénico Joseph Lister? Bueno, primero tenía que cultivar a los microorganismos con una solución peptonada de Loeffler, es decir, una solución, un líquido con un montón de proteínas, pues para que los microorganismos también tengan que comer, ¿ok? Son seres vivos, necesitan alimentarse para poder reproducirse y poderlos estudiar. Entonces, colocó una serie de tubos de ensayo y vamos a ver con mayor detenimiento estos tubos de ensayo. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro tubo de ensayo que tiene todas las bacterias revueltas, ¿no? En el líquido, ¿no? La solución peptonada de Loeffler. Y pues si lo viéramos, estaría así, ¿no? Entonces, se obtiene una pequeña cantidad del tubo 1 y se traspasa a un tubo 2. Este tubo 2 está vacío en un inicio, ¿ok? Vacío. Y luego, digamos que le agregamos 1 mililitro, entonces estaría como por aquí. Como dice la imagen, le agregamos 1 mililitro. Esto solo es un ejemplo, ¿de acuerdo? Lo del mililitro, no es preciso que siempre en todas las técnicas se utilice 1 mililitro. Bueno, total que agregamos aquí una cantidad y le agregamos el resto, digamos, de agua, que no va a ser agua, solución peptonada de Loeffler, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros realizamos este procedimiento, el líquido de verse muy oscuro va a ir pasando a verse más claro, más claro, más claro. Y esto nos va a traer como consecuencia que la cantidad de microorganismos que hay en cada uno de los tubos cada vez va siendo menor, así como se ve en la parte de abajo.
Entonces, si aquí tenemos un montón de microorganismos, acá tenemos un poco menos, acá un poco menos. Estos puntitos están representando cada uno de los microorganismos. Entonces, después de varias veces de repetir este procedimiento, a lo que se le llaman de varias diluciones, pues al final nos va a quedar un tubo con solamente un puntito, ¿no? Entonces aquí todavía me faltaría otra dilución para que cada tubo solamente tenga un puntito. Y entonces, cuando ya cada uno tenga solo un puntito, ese puntito pues es el microorganismo y entonces ya estará aislado. Bueno, el primer microorganismo que se aisló, él lo denominó Bacterium lactis. En la actualidad lo conocemos como Lactobacillus. Pero entonces se imaginan la cantidad tan exorbitante de tubos de ensayo que tenemos que tener para aislar un solo microorganismo de una muestra de un paciente que tiene millones de microorganismos distintos. Entonces ahí andaba Joseph Lister con su montón de tubos de ensayo, pues bueno, y imagínense hacer todas estas diluciones para lograr que en un solo tubito hubiera un solo tipo de microorganismo. Bueno, pues entonces a Robert Koch se le ocurrió una manera más práctica de que en un solo tubito hubiera un solo microorganismo y la vamos a platicar a continuación. Para empezar, Koch era alumno de Paul Ehrlich y Paul Ehrlich diseñó muchas tinciones, porque vamos a ver, los microorganismos son, como les digo, puntos y nosotros pues no podemos distinguir con nuestros ojitos la diferencia entre un punto y el otro punto. Es decir, entre pues una bolsita, algo que parece un circulito y otra cosa que parece un circulito y el otro también parece un circulito y el otro también un circulito. Entonces imagínense un montón de seres así con la misma forma, pues nosotros no los podemos distinguir. Entonces, para distinguir a los microorganismos, aún en la actualidad, lo que hacemos es teñirlos. Entonces, diferentes microorganismos se van a teñir de maneras distintas y así podemos ir dilucidando qué microorganismo es, cuál no, etc. Bueno, total que Robert Koch pues se llevó las enseñanzas de Paul Ehrlich y las aplicó en su práctica, pero también pues diseñó sus propias técnicas y una de las técnicas que diseñó para aislar a un microorganismo se llama el sembrado por estría. Bueno, en otra clase explicaré con detalle cómo se realiza el sembrado por estrías, pero lo práctico es que se necesitará pues apenas un par de estos objetos a los que se les llaman cajas Petri para realizar esto de la separación de los microorganismos. Y como ven, aquí ya vemos puntitos aislados en una sola caja Petri. Entonces ya no necesitaremos el montón de tubos de ensayo, pero tendremos a nuestros microorganismos aislados, ¿no? Bueno, hasta aquí esta clase y nos vemos en la próxima. Si ustedes tienen dudas, me la pueden dejar en los comentarios. Chao.